Los aquí presentes hemos participado en la Santa Misa pidiendo al santo dominico Tomás de Aquino que nos ayude con su inteligencia preclara, su devoción contemplativa y su celo en la misión apostólica en la Iglesia. Y ahora tendríamos este acto más académico que va a tener como ponente a un querido amigo y compañero que fuimos en la Universidad San Dámaso de Madrid. Lo va a presentar nuestro director del Centro Superior de Estudios Teológicos, don Fernando Llenín, y así yo no me extiendo en la presentación de un amigo. El teólogo español Olegario González de Cardedal dice en su manual de Cristología conocido que el Concilio de Nicea, el del año 325, del que se cumplen 1700 años, fue provocado por la división en la Iglesia y en la sociedad suscitada por la controversia del presbítero Arrio, quien, influido por la filosofía neoplatónica, presentaba a Cristo como criatura divina, cual demiurgo intermediario entre Dios y la creación. El concilio propone una confesión o símbolo de la fe trinitaria cuyo fundamento es la interpretación auténtica de la Escritura a la luz de la regla de fe de la tradición apostólica. De modo que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, no creado, de su misma esencia que expresa con el término homoousios, unigénito del Padre. Excluye así toda afirmación filosófica o diríamos hoy ideológica que sea inconciliable con la verdad de la fe y provoque la ruptura de la comunión eclesial. El Concilio de Nicea renueva desde la tradición apostólica para mantener la comunión eclesial el acceso a la verdad, que pasa por la comunidad eclesial explicitada por los sucesores de los apóstoles. La confesión cristológica de Nicea es la primera definición dogmática de la Iglesia y sigue siendo el texto eclesial de mayor autoridad, ya que expresa la concepción cristiana de Dios uno y trino, a partir de la Escritura y de la fórmula bautismal. El profesor Ángel Castaño Félix, que ha sido el primer rector del seminario de la diócesis de Alcalá de Henares y que es el director del Instituto Diocesano de Pastoral y actualmente delegado diocesano de formación teológica de su diócesis, es también subdirector del Instituto Superior de Ciencias Religiosas para la sección a distancia de la Universidad de San Dámaso y asociado a su Facultad de Cristología, de Teología, como profesor de Cristología, Mariología, Escatología y Síntesis Teológica. Ha tenido la bondad de aceptar nuestra petición para tener hoy la lección que lleva por título «Por ello murieron los mártires», Concilio de Nicea. La reflexión teológica tiene necesariamente una dimensión de servicio eclesial para actualizar el querigma de la fe cristiana en cada momento histórico, como testimonio y servicio pastoral y misionero, sin lo cual la teología se quedaría en mera erudición. Muchas gracias, don Ángel. Señor Obispo, querido don Jesús, señor rector del seminario, señor vicario general, rectores de seminarios, directores de los centros teológicos, seminaristas, alumnos, profesores, hermanos y hermanas. Para mí es un gozo poder venir a esta bella ciudad que ya conocía por mi interés por el románico, había venido ya hace algún tiempo, para compartir el gozo de la fe que hemos recibido de nuestros mayores. Celebramos cada día la memoria viva de los muertos, hoy en particular, en frase de Bernanos, que distingue así la tradición, ¿no?, del tradicionalismo a lo que llama memoria muerta de los vivos, ¿no? Estamos heredando con Santo Tomás y en esta conmemoración de Nicea la fe de nuestros mayores, la fe de la que vivimos y la fe que debe iluminar nuestro tiempo. Se trata de ponderar el primer concilio ecuménico de la Iglesia en su 17º centenario y centrándonos sobre todo en la controversia arriana y la primera definición dogmática, no como tal,
pero sí en la medida en que quedó incluido en el credo. Lo que el concilio dijo pertenece sin duda a la fe de la Iglesia. Quiero, no obstante, ponderar algunos elementos más del concilio de Nicea, que son menos conocidos, pero que ayudan a entender, en cierto modo, por qué este primer concilio ecuménico es especialmente importante en la vida de la Iglesia. Primero porque sentó tradición, era el primero, ¿no? De modo que los siguientes concilios ecuménicos más o menos siguieron su estela. Y la estela básicamente era la preocupación por la unidad de la Iglesia, que estaba ciertamente muy amenazada por la herejía de Arrio, pero que también era necesario hacerla vivir en el ámbito de la liturgia y en el ámbito de la disciplina. De hecho, el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, lo es porque se reunieron obispos de Occidente y Oriente, luego lo veremos más despacio, pero también porque se preocupó por fundar la unidad de la Iglesia en tres ámbitos: la liturgia, la disciplina y la fe. Se podría haber dicho en un sentido en contrario. El concilio de Nicea decidió unificar la fecha de la Pascua, que estaba separada entre occidentales y orientales. Unos celebraban el 14 de Nisan, coincidiendo con la Pascua judía, y la otra parte del imperio celebraba la Pascua el domingo. Los padres conciliares reunidos, de 250 a 290, según los historiadores, decidieron fijar la fecha de la Pascua en domingo, de modo que todo el orbe cristiano tuviese un mismo día para celebrar la fiesta de las fiestas, que es la Pascua. Recientemente Papa Francisco ha dicho que este año de la conmemoración es un año también bueno para volver a fijar una fecha de la Pascua unida, porque en el siglo XVI, como el calendario en Occidente cambió, el calendario juliano pasó a ser el calendario gregoriano, hoy de nuevo estamos celebrando la Pascua en fechas distintas. Segundo, se interesó también, y ahí no voy a meterme porque son muchos elementos, que ciertamente intentó unir también criterios comunes para la disciplina de la vida de la Iglesia, ¿no? La autoridad y la jurisdicción de los obispos, reglas para la elección de los clérigos, cómo deben vivir los clérigos, qué hay con el celibato, en fin. Al concilio de Nicea se asigna también la asignación de las grandes sedes primadas, ¿no? Es en el concilio donde se decide la primacía, ¿no?, de Antioquía, Roma. Es decir, es un concilio que no trató solo la herejía arriana, sino que quiso intervenir como la voz de la Iglesia reunida para asegurar la unidad en todos los ámbitos. Pero ciertamente la mayor amenaza era el arrianismo, que sintéticamente el señor vicario ha presentado tanto la teología de Arrio y la respuesta de Nicea. Lo que voy a hacer ahora, y no lo voy a leer porque creo que he traído un testamento, es explicar esta razón del conflicto, ¿no?, y sobre todo cómo fue la respuesta de la Iglesia a una amenaza que incluso después de Nicea se mostró gravísima, ¿no?, para la vida de la Iglesia. Digamos que es una de las grandes crisis que la Iglesia ha tenido que atravesar, en las que ha estado puesta definitivamente en juego su identidad, ¿no? El gnosticismo de los siglos II y III, el arrianismo del siglo IV. La clave de la herejía de Arrio es decir que el Hijo es criatura, ¿no? Pero ¿cómo se llega a decir eso? A partir del testimonio, ¿no?, del Nuevo Testamento, a partir del testimonio de los Evangelios, ¿no? Para entender esto hay que entrar en un momento, en un pensamiento común a todos los santos padres anteriores a Nicea, ¿no?, y a una dificultad real que tenían para afirmar la Trinidad. La herejía de Arrio es trinitaria fundamentalmente, pero evidentemente tiene consecuencias cristológicas. Primero hay que entender el tema del primer principio, que fue el inicio de la filosofía griega, ¿no? Los filósofos presocráticos comenzaron su estela de investigación buscando el arjé, ¿no?, el primer principio de todas las cosas, ¿no?
Todo lo que conocemos tiene que tener un origen, y ese origen debe ser único, ¿no? Un primer principio. Si es un principio, no puede tener a su vez principio, ¿no? El primer principio no puede tener origen, es inoriginado, ¿no? Si lo traducimos al griego, bueno, seguimos en español, pero con la etimología griega, el primer principio es inengendrado. La Iglesia, los cristianos, que entienden, Ratzinger dijo que el cristianismo no se presenta inicialmente como una religión, no se compara con las religiones paganas, sino más bien como una filosofía, es decir, como una búsqueda de la verdad y como el reconocimiento de la verdad que ha sido revelada. Por tanto, el cristianismo no se alimenta de los mitos, se alimenta de la verdad que ha sido revelada, pero que tiene que ser, lógicamente, interpretada por la razón, ¿no? De modo que para los primeros cristianos el primer principio es Dios. Dios, que ha creado todo de la nada, es el primer principio. Por tanto, ¿qué es lo propio de Dios? No tener origen. Dios es el inoriginado. ¿Pero qué decimos del Hijo? ¿Qué decimos del Hijo del Padre? En la propia revelación cristiana, que el Hijo es engendrado por el Padre. Si lo propio de Dios es no tener origen, ser inengendrado, y decimos que el Hijo es engendrado, ¿cómo puede el Hijo ser Dios? Parece contradictorio, ¿no? De modo que ya los primeros padres tuvieron esta dificultad, añadida a otra, que es Proverbios 8:22. La cita de Proverbios 8:22, el Señor Dios me creó, dice la sabiduría, quien dice esto es la sabiduría. El Señor Dios me creó como principio de sus caminos en orden a sus obras. Todos los santos padres prenicenos atribuyen a Cristo esta profecía, ¿no? Esta afirmación de la sabiduría habla de Cristo, ¿no? Por tanto, tenemos dos datos. Primero, el Hijo es engendrado. Segundo, se lee en el Antiguo Testamento de Cristo, del Logos, el Señor Dios me creó como principio de sus caminos en orden a sus obras. De modo que los santos padres ortodoxos, San Justino, San Ireneo, tienen que unir estas dos cosas. Pero incluso con las dificultades que tienen, ¿no? Las dificultades que nacen de conjugar esto racionalmente, no dudan en absoluto en afirmar que el Logos es Dios como el Padre. Es decir, que Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, pero que es Dios como el Padre, ¿no? Por tanto, aquí lo que vemos en la actitud de los padres es, primero, la primacía en este diálogo, en este juego entre la fe y la razón. La primacía está en la fe. Lo que creemos es lo verdadero, aunque sea racionalmente difícil de entender o difícil de sistematizar, ¿no? Pero si es verdad lo que creemos, entonces tiene que ser también una verdad que la razón pueda de algún modo asumir y pueda de algún modo interpretar, ¿no? De modo que la teología trinitaria de los 3 primeros siglos es un esfuerzo de la razón por iluminar, o mejor dicho, por explicar lo que la fe afirma, aunque parezca, y digo parezca entre comillas, contradictorio. En el fondo es una convicción, que es la que tiene Santo Tomás claramente, y de la tradición cristiana, que no puede haber dos verdades distintas, ¿no? No puede haber una verdad para la razón y otra distinta para la revelación. La verdad de la revelación es el criterio que ilumina lo demás, y el trabajo del teólogo es expresar de tal modo que la razón pueda asumir y entender el misterio revelado. En este contexto de los 3 primeros siglos, los santos padres tienen lógicamente dificultades para unir las dos cosas que he dicho, ¿no? El Hijo engendrado es Dios, a pesar de tener origen. Y además, ¿cómo interpretar este texto de Proverbios, ¿no? El Señor Dios me creó como principio de sus caminos.
Prácticamente todos los padres prenicenos coinciden en esta afirmación. Dios no ha sido siempre Padre. Primera afirmación. ¿Por qué? Porque el Hijo es engendrado por Dios en orden a la creación. San Justino, por ejemplo, lo dice de algún modo así, ¿no? Por tanto, en el cuándo, si es que se puede hablar de cuándo cuando hablamos de Dios, ¿no? La generación del Hijo está en orden a la creación. Me he metido en un berenjenal porque explicar esto es muy complicado, pero alguno de los padres pone esta idea para entendernos, ¿no? Para explicar lo que quieren decir. Nosotros podemos distinguir entre pensamiento y palabra, ¿no? Yo tengo un pensamiento, lo tengo en mí, ¿no? Y en un momento dado, si quiero, lo pronuncio, ¿no? Al pronunciarlo, ¿no? Al convertirlo en palabra, ¿no? Le estoy dando, digamos, una consistencia que no tenía como pensamiento, ¿no? Bueno, esta idea sirve para entender lo que los padres prenicenos quieren decir. Dios es eternamente sabio. Por tanto, Dios tiene en sí eternamente la sabiduría. La sabiduría es eterna como Dios, porque Dios nunca está sin su sabiduría. En un momento dado, y decir momento vuelve a ser un poco inexacto, en orden a la creación, Dios, por seguir con el ejemplo, pronuncia su pensamiento y lo convierte en palabra. En un momento dado, la sabiduría que es íntima a Dios es proferida. Y es entonces cuando el Hijo es engendrado. No sé si... Por tanto, no tienen todavía, esto hasta el siglo III o IV, no se da, la idea de la generación eterna. Cuando nosotros pensamos en la generación eterna, tenemos dificultades, porque lógicamente nos cuesta mucho pensar lo eterno. Y yo, por lo menos en las clases, lo que percibo es que cuando se explica la Trinidad y decimos el Hijo es engendrado por el Padre, lo entendemos en su sentido verbal, es un participio perfecto y por tanto un pasado, ¿no? Dios ha engendrado al Hijo, Dios Padre ha engendrado al Hijo y ya está, en un momento dado, al principio. ¿Cuándo? ¿Qué significa que el Hijo es eternamente engendrado? Que hay un acto de Dios que engendra al Hijo, un acto de algún modo supone un antes y un después. Generación eterna quiere decir que no hay antes ni después. No se trata de un acto de Dios, se trata del modo de ser de las personas. El Padre es el engendrante, si lo puedo decir así, y el Hijo es el engendrado. Esto es eterno, es el modo de ser de Dios. Por eso en la teología decimos que el Padre es fuente y origen. Origen del Hijo y fuente. Pero la fuente, digamos, mana. Este manar también es complicado para hablar de Dios. Pero lo que estamos diciendo es que Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto los padres anteriores a Nicea no son capaces de verlo, no tienen todavía la idea de la generación eterna. Por tanto, ¿cómo entienden que el Hijo es engendrado por el Padre? De este modo. Dios tiene en sí mismo su sabiduría y en un momento dado la convierte, no es una expresión muy precisa, pero quiero hacerme entender, en Hijo. Y es entonces cuando Dios empieza a ser Padre, cuando engendra al Hijo. Pero eso no ha sido eternamente, ¿no? Sino en la vida de Dios y antes de la creación. Lo paradójico aquí es que, a pesar de que todo lleva, ¿no?, a decir que el Hijo es criatura, la tradición de la Iglesia reconocía desde el principio que este Hijo engendrado es igual al Padre, divino como el Padre, Dios. Que engendrado no significa creado, sino que procede del Padre, pero es de la misma naturaleza divina que el Padre. Esto es lo que los santos padres de los primeros siglos afirman, aparentemente contra lo que sería lógico desde el punto de vista de la razón, pero justamente porque utilizan la razón como un servicio para explicar la fe y entienden que la fe revelada es el primer criterio de la verdad.
Por tanto, encontramos a los santos padres mártires por defender la divinidad del Hijo, ¿no? Y por tanto la común divinidad del Padre y del Hijo en la Trinidad, ¿no? Arrio tiene la... No sé si esto se ha entendido, pero bueno. Arrio tiene la... Arrio lo que hace es resumir, de algún modo, todos los argumentos de los padres anteriores, pero intenta eliminar la tensión que hay, ¿no?, entre la afirmación de la divinidad del Hijo engendrado en relación con el Padre Eterno, ¿no? En el fondo, si nos damos cuenta, las herejías son un intento de reducir la tensión que la razón experimenta para defender algo paradójico. Hay un precioso libro de Delibac, Paradojas, ¿no?, donde muestra que el cristianismo, las verdades cristianas, son esencialmente paradójicas, ¿no?, que es una paradoja, ¿no? Son dos términos que se afirman a la vez, pero que están en una tensión que casi parecen contradecirse. No pueden contradecirse porque si no, no sería razonable. Pero dos términos en tensión. Y continuamente, Dios es uno en tres personas. Jesús es Dios y hombre. La Virgen María es madre y virgen. La Iglesia es santa y santa de pecadores. Podríamos seguir, ¿no? Un pensamiento paradójico, una verdad que se sostiene si se mantiene la paradoja. ¿Qué es la herejía? La herejía es un intento de eliminar la paradoja. La razón está incómoda con esa tensión. Y por tanto es privilegiar la razón, disolver la paradoja. ¿Cómo? O bien reduciendo uno de los términos o simplemente eliminándolo. Y entonces la razón se queda contenta. Podríamos decir, siendo un poco anacrónicos, que Arrio es un racionalista de la época. Lo que quiere es construir un sistema donde todo funcione, donde no quede espacio para la paradoja, para la tensión que la fe provoca en quien intenta pensarla. Y entonces resuelve directamente, a través de influencias del pensamiento griego y a través del modo en que él entiende a los santos padres, pues su principal afirmación es esta. Si el Hijo ha sido engendrado y por tanto ha habido un momento en el que ha comenzado a existir, entonces no es eterno, ¿no? Y si no es eterno, no puede ser Dios. ¿Qué significa entonces? Que es criatura, ¿no? Que el Hijo sea engendrado significa simplemente que el Hijo ha sido creado. Él entiende que hay que entender el término generación como equivalente a la creación. Dios es uno, por tanto. Y cuando decide crear el mundo, crear en orden a la creación, Dios se da a sí mismo un Hijo, pero que es creado. Es criatura. Creado antes de todos los tiempos, antes de la creación. Y creado para ser mediador entre Dios y la creación. Lo presenta de tal modo que se puede parecer fácilmente, digamos, a la figura del demiurgo, ¿no? Arrio no es tan vasto como para decir tan simplemente como yo estoy diciendo que el Hijo no es Dios, porque la Escritura lo dice, porque la tradición de los padres lo dice, y por tanto también afirma, y este es el problema de Arrio, que el Hijo es divino, pero divino por participación de la divinidad del Padre, ¿no? Divino, pero no igual que el Padre, ¿no? Y por tanto no eterno, ¿no? Y no Dios como el Padre. La naturaleza, la usía del Hijo es distinta de la del Padre, ¿no? Por tanto, no podemos identificar la divinidad del Padre, no la podemos igualar a la divinidad del Hijo. En resumidas cuentas, y sin matizar mucho, Arrio viene a decir que el Hijo es criatura, ¿no? La primera criatura, ¿no? El argumento es trinitario fundamentalmente, ¿no? Pero en toda la, digamos, argumentación de Arrio, ¿no?,
lo que subyace es también los argumentos que da para confirmar, ¿no?, su tesis. Son todos aquellos testimonios del Evangelio, de la vida de Jesús, en los que se aprecia una inferioridad de Jesús respecto del Padre, o en los que se aprecia la humanidad necesitada de Jesús. Entre los argumentos esenciales son 3 argumentos que da de la vida de Jesús, ¿no?, o 4 si queremos, ¿no? Primero, el hecho de que Jesús ore al Padre, ¿no? Que Jesús ore al Padre implica para él, ¿no?, que hay una distinción jerárquica entre ambos, ¿no? Si fuera Dios no necesitaría orar, ¿no? Y por tanto en las oraciones Jesús se muestra limitado, ¿no?, se muestra dependiente del Padre, se muestra inferior al Padre, sustancialmente inferior a él, ¿no? Segundo, que Jesús diga, esto nos ha costado también a los cristianos y a la tradición cristiana en general, ¿no?, que Jesús afirme desconocer cosas que, siendo Dios, debería saber, ¿no? Sobre todo la afirmación de Marcos, de Jesús en Marcos 13, cuando le preguntan los apóstoles acerca del fin del mundo. Sobre aquella hora nadie sabe nada, ¿no?, dice Jesús, ni siquiera el Hijo, ¿no?, sino solo el Padre, ¿no? Este argumento es también uno de los que Arrio utiliza para confirmar, digamos, su tesis. Y tercero, la obediencia del Hijo al Padre, ¿no? Todos aquellos momentos en los que Jesús expresa, sobre todo Getsemaní, ¿no?, no se haga mi voluntad, ¿no?, sino la tuya. Esta distinción de voluntad supone también que no puede ser Dios. Pero todo esto, ¿qué supone? ¿O qué trasfondo hay aquí? Aparte de las dificultades a las que ya he mencionado, ¿no?, de origen de la Trinidad, el hecho del primer principio sin origen y el hecho de que Jesús sea el engendrado, el primogénito del Padre, ¿no?, en el fondo aquí está el prejuicio de la razón griega, ¿no?, o tal vez de la razón humana, de la razón humana tal cual no, sobre la incompatibilidad, en cierto modo, entre lo divino y lo humano, ¿no? Lo que hay, digamos, de profundamente griego, ¿no?, es el menosprecio, ¿no?, pongámoslo entre comillas, porque no todos los filósofos lo hacen del mismo modo, pero en el fondo sí, en el mundo neoplatónico al que Arrio pertenece, el desprecio de la materia, ¿no?, el menosprecio de la carne, ¿no?, y sobre todo esta fragilidad de la carne que supone la vida de los hombres. Esto es incompatible, en cierto modo, con lo divino, ¿no? Y del mismo modo que Dios necesita, siguiendo el pensamiento griego que aparece en Arrio, un mediador entre la creación y él, porque no es digno de Dios mancharse, ¿no?, con el barro de la materia y el barro de la creación. Del mismo modo es imposible, ¿no?, que el Hijo sea Dios si se ha encarnado, ¿no? Al final, ¿no?, la razón que está más de fondo en el pensamiento de Arrio es que si de verdad se ha hecho carne, no puede ser Dios, ¿no? Hay una distancia infinita entre lo divino y lo humano, y lo humano no puede soportar lo divino, ¿no? De modo que la herejía principalmente trinitaria tiene evidentemente una deriva cristológica. Arrio tiene esta dificultad de unir lo divino y lo humano, de usar, en cierto modo, ¿no?, la razón, aceptando esta paradoja, ¿no?, de que Dios pueda ser Dios y expresar además, de algún modo, su ser divino, ¿no?, precisamente de un modo más radical, haciéndose hombre. Lo que ya los santos padres intuyen, y después se va explicando, es que en la encarnación se muestra la esencia de Dios de un modo, si cabe, ¿no?, más pleno y más claro. Está ya intuido en San Juan, ¿no? Dios es amor, ¿no? Si la esencia de Dios es el amor, ¿no?, cuando Dios muestra su amor es cuando expresa
toda su divinidad, es cuando expresa todo su ser, ¿no? De modo que lo que los santos padres ortodoxos descubren en la encarnación, ¿no? Dios tiene poder para hacerse hombre, verdaderamente hombre, ¿no? Y seguir siendo Dios. La paradoja que Arrio no soporta es la afirmación de San Pablo en Filipenses, ¿no? El que era de condición divina se despojó y se vació a sí mismo, haciéndose hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz es el argumento definitivo de Arrio para decir que es imposible que el que muere como muere Jesús, diciendo además, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sea Dios, ¿no? En el fondo es la barrera entre Dios y el mundo, que es lo que el cristianismo mantiene de un modo, pero a la vez elimina. Porque en la revelación Dios se muestra plenamente Dios, ¿no?, cuando entra en el mundo, cuando el Hijo se hace hombre, ¿no? Arrio además negaba también, y esta es otra problemática suya, el alma humana, ¿no? Este ser semidivino tampoco es hombre, porque carece de un espíritu humano, carece de alma humana, ¿no? De modo que Arrio niega la Trinidad, niega la divinidad, niega la humanidad de Cristo. Lo niega todo, ciertamente, ¿no? Es decir, si el pensamiento de Arrio hubiese triunfado, ¿no?, pues el cristianismo habría quedado totalmente despojado de sus señas de identidad, porque de Nicea lo que viene a decir, o la preocupación justamente del concilio, es que en el centro de la vida de la Iglesia está Cristo, ¿no? Es la preeminencia de Cristo, en quien confesamos no solo la humanidad, sino la verdadera divinidad, ¿no? Lo que pasa es que en el concilio los santos padres los padres conciliares tuvieron muchos problemas, ¿no?, para vencer, digamos, dialécticamente a Arrio, ¿no? Si el problema fue tan serio es porque el arrianismo se propagó, ¿no?, muy fácilmente. Primero por las peculiaridades que podemos encontrar en Arrio. Arrio era un personaje ciertamente muy poderoso, ¿no?, potente de palabra, ¿no?, elocuente, conocemos fragmentos de sus obras, porque como fueron condenadas, fueron destruidas, pero se conservan, ¿no?, algunas cartas suyas, algunos obispos, y en las obras de los santos padres que combaten el pensamiento de Arrio se encuentra también reflejado su pensamiento, ¿no? Pero Arrio fue un difusor de su mensaje muy, muy poderoso. Su obra principal, La Talía, estaba compuesta en verso, ¿no?, de modo que era fácil de memorizar, ¿no? Escribió numerosas cartas a obispos orientales, se hizo muchos amigos en sus estudios teológicos de personajes que luego fueron a ser obispos, y utilizó su influencia, de modo que el arrianismo se extendió como la pólvora, ¿no? Partiendo de Alejandría, llegó a ocupar, sobre todo en Oriente, el arrianismo se hizo muy fuerte, pero empezaba también, ¿no?, a hacerse fuerte en Occidente. De modo que llegó a ser una amenaza real contra la unidad de la Iglesia, ¿no? Es por eso que reacciona, y es otro elemento importante del concilio, Constantino, ¿no? El concilio de Nicea lo convoca el emperador, no el papa Silvestre, ¿no?, preocupado por la unidad de la Iglesia, ¿no? Constantino financió, ¿no?, a los obispos de Occidente que se tenían que trasladar a Nicea, les pagó el viaje, es decir, Constantino actuó, como él decía, como un obispo desde fuera, preocupado ya porque el cristianismo no se rompiese en dos grandes ramas, porque lo amenazaba realmente. Arrio tenía sus cosas. El principio del arrianismo sucede en una reunión de su obispo, Alejandro, con sus curas, ¿no?, por decirlo así, sus presbíteros, ¿no? Y el obispo Alejandro estaba predicando y Arrio se levanta y le acusa de ser hereje al obispo, por decir que el Hijo es Dios, ¿no? Es ahí donde empieza, ¿no?, la controversia, ¿no? ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? Pues que Arrio argumentaba muy fuertemente, ¿no?, porque cuando se le acusaba de decir que Jesús
no era, que él decía que Jesús no era Dios, decía que sí, ¿cómo no va a ser Dios? Si lo dice la Escritura, ¿no? Pero no es Dios como el Padre, eso lo callaba. Todos los argumentos de los santos padres anteriores a él, muchos argumentos tomados del Evangelio, bien utilizados, pues nos pone ante la tesitura de que este hombre que es Jesús, ¿cómo va a ser Dios? Pero el problema estaba sobre todo en la cuestión del término que se usó, que es por lo que Nicea es, en cierto modo, más conocido, el homoousios, ¿no? Homoousios es un término griego que significa de igual naturaleza o de igual esencia, ¿no? Esta es un poco la principal cuestión. El concilio intentó, primero, usar contra Arrio un lenguaje más bíblico, ¿no? Y ahí entendemos lo que los padres conciliares hicieron, ¿no? En añadir, en los concilios posteriores se hacía siempre lo mismo que se hizo en Nicea. Los padres reunidos profesaron juntos un símbolo de la fe, un credo, en este caso el símbolo de Cesarea, ¿no? Todos se reconocieron en ese credo, ¿no? El credo era el signo de la unidad de todos los creyentes, ¿no? Y los padres conciliares deciden añadir al credo, ¿no?, algunas afirmaciones para que quede claro que el Hijo es Dios como el Padre, ¿no? Y son estas fórmulas que todavía hoy rezamos en la Eucaristía, ¿no? El Hijo es Dios de Dios, ¿no? Dios que procede de Dios, ¿no? Y los dos términos en cuestión están puestos en la misma posición, ¿no? Dios que procede de Dios, luz que procede de la luz, Dios verdadero, Jesús, el Hijo, perdón, de Dios verdadero, el Padre, ¿no? Esta tríada afirma de un modo, digamos, adaptado al lenguaje de la Escritura, la plena divinidad del Hijo. Dios que procede de Dios, luz que procede de la luz, Dios verdadero, que procede del Dios verdadero. Después, esa frase que va directamente contra Arrio, engendrado, no creado. A mi experiencia es que el 80% de la gente que oye esto por primera vez, la explicación, atribuye esto a la encarnación, ¿no? Y en las clases de cristología casi siempre viene la pregunta. Estoy hablando de él, pero dice que engendrado, no creado. Eso está dirigido a la generación eterna del Hijo en la Trinidad, ¿no? No estamos hablando de la encarnación, es otro misterio, ¿no? Lo que el concilio dice es que cuando decimos engendrado, y no podemos decir otra cosa, porque Jesús se presenta como Hijo. Aquí la cuestión de las palabras que usamos vienen también del lenguaje de la revelación. Si Jesús, en el Evangelio, se presenta como Hijo, pues entonces el Hijo es engendrado, ¿no? No debemos llamarlo de otra manera. Pero el concilio viene a decir que engendrado no significa creado. Son dos cosas distintas. Es decir, el Hijo de Dios no es criatura. Es Hijo, engendrado, pero no es criatura. Esto sería el dardo que va directamente contra el núcleo esencial de lo que Arrio afirmaba, que el Logos es criatura. Y finalmente, de la misma naturaleza que el Padre, homoousios, ¿no? Este fue el mayor problema del arrianismo. Primero, la dificultad que tuvieron los padres, y segundo, las consecuencias del uso del término. El término, no había un acuerdo general entre los padres para utilizar el término, porque el término ya había sido condenado en un concilio anterior, porque Pablo de Samosata, ¿no?, que es un antecesor de Arrio, en cierto modo, ¿no?, había usado el término homoousios, ¿no?, diciendo que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Pero ojo, él entendía esta sustancia casi como una sustancia material física, ¿no? De algún modo, Pablo de Samosata viene a decir que el Hijo es una especie es decir, niega la distinción de personas. El término homoousios aparece en la historia de la teología en Pablo de Samosata para hacer que el Hijo y el Padre sean uno, pero de tal modo que es imposible afirmar que sean personas distintas. Por eso el sínodo de Antioquía, anterior a Nicea, había condenado el homoousios. No sé si está quedando claro, ¿no?
por cómo lo interpretaba Pablo de Samosata. Los padres conciliares vieron que con el lenguaje de la Escritura no bastaba para detener, en cierto modo, el veneno de Arrio, ¿no? Y por tanto quisieron buscar un término que fuese unívoco, que no pudiese ser interpretado de distintas maneras. Y entonces acudieron justamente al homoousios, ¿no? Con la intención de decir que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza o de la misma esencia. El Hijo es igual al Padre en todo, menos en el hecho de que es Hijo, que esa es la única diferencia que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Con todo lo que implica ser Hijo, ¿no? Primero. Y en la traducción del homoousios al latín, consubstancial, ¿no?, el término parece incluir también la consubstancialidad. Es decir, no solo que son Padre e Hijo de la misma naturaleza, el Hijo es Dios como el Padre, sino que a la vez son una única substancia, es decir, dos personas, pero un único Dios. El concilio fue muy valiente al usar este término. Primero porque, ciertamente, como ya he dicho antes, había sido condenado en un concilio anterior, en un sínodo, perdón, no en un concilio anterior, y segundo porque era una novedad. Esta es la novedad casi mayor de Nicea, más que defender la fe, que eso siempre se ha hecho, sino el incorporar al lenguaje teológico un término que no procede de la Escritura, que no está, digamos, en el lenguaje de lo revelado, que procede de la filosofía y tiene una carga filosófica importante, y de la filosofía griega. De modo que el arrianismo, con esa herejía tan potente, fue un factor decisivo para un pequeño cambio, porque en el fondo no es una gran novedad en el modo de expresar, en cierto modo, la teología. Nicea lo que hace es integrar la fe y la razón. El arrianismo, todas las herejías han tenido algún elemento positivo, y es que al menos han forzado de algún modo a la Iglesia y a los padres conciliares a centrarse en el problema que la herejía niega para poder iluminarlo desde la luz. De algún modo, el conflicto estimuló un diálogo, ¿no?, entre la revelación cristiana y la filosofía, sentando las bases para lo que podríamos llamar una teología sistemática. Esto fue muy importante para el anuncio del Evangelio, muy importante para poder anunciar la Trinidad de un modo que fuera racionalmente comprensible, aunque sin desvelar, lógicamente, el misterio, ¿no? El conflicto, no sé cómo voy de tiempo, más o menos, ¿no? Bueno, pero 5 minutos. Básicamente este fue el conflicto arriano, ¿no?, que el concilio resolvió, como hemos dicho, de esta manera. En el fondo, no era solo un problema, era este problema que ya he dicho, ¿no?, el tema de la relación, es lo que Nicea deja ver, entre la razón y la fe, cómo conviven juntas en esta única verdad, ¿no? Siguiendo a Ratzinger particularmente, ¿no?, el testimonio de Nicea, como primer concilio ecuménico, es que la razón, no debe ser rechazada, ¿no?, aunque parezca opuesta a la verdad. Se trata más bien de un proceso de integración. Nicea integra la razón filosófica con la fe revelada, ¿no? Su objetivo era salvar la fe, pero salvar la fe demostrando que la razón humana no está separada de la fe. Son dos caminos distintos de sabiduría y de conocimiento, pero la razón puede ser iluminada por la fe. Y de hecho la fe ilumina la razón sin vaciarla. Nicea, en cierto modo, nos pone en guardia ante cualquier tentación de reducir el misterio de la fe a categorías racionales. Este es también un desafío de nuestros tiempos, ¿no? Un intento de poner límites racionalistas a la Trinidad, a la divinidad del Hijo, la divinidad y la verdadera humanidad, que también estaba en juego, como he dicho en Arrio. Por tanto, lo que Nicea hace es
ponerla a la razón, no en oposición a la fe, sino en ámbito de colaboración con la fe. De modo que se evita una fe que se afirma sin razón ninguna, un fideísmo ciego, y se evita también un racionalismo que pretenda despojar a la fe de su misterio. A la vez, Nicea subraya lo importante que es Cristo en la vida de la Iglesia. Lo primero que hay que aproximar es el misterio de Cristo, que hay que proteger, de desviaciones, es el misterio de Cristo, que es de la misma sustancia que el Padre, plenamente divino y a la vez realmente encarnado, un hombre de carne y hueso. El problema mayor es que afirmar la divinidad lleva a muchos a disminuir su humanidad. Y justamente, porque eso es lo que la razón parece querer distinguir, justamente como he dicho antes, en la definición de Nicea, lo que se pone a salvo es la Trinidad, la divinidad del Hijo y su verdadera humanidad. Porque todo aquello que Arrio utilizaba para negar que Jesús fuera realmente Dios, todos los límites de su humanidad quedan salvadas, al afirmar la plena divinidad de aquel que necesitaba rezar, que necesitaba descansar y que tuvo que morir en la cruz. De Nicea aprendemos, por tanto, primero varias cosas y ya termino. Primero, lo importante que es la unidad en la Iglesia. Está siempre amenazada, pero es el mayor bien que tenemos que preservar. Y la unidad es unidad en la fe, no en las explicaciones teológicas, que pueden ser diversas. Unidad en la fe, unidad en la liturgia, en el culto, y unidad en la vida, en la disciplina. Segundo, la centralidad de Cristo en la fe cristiana. No hay vida cristiana si Cristo no está presente. La Iglesia está llamada a mantener a Cristo como el centro de su misión, más allá de todas las derivaciones que tiene ciertamente la misión evangelizadora de la Iglesia. Tercera, la unidad católica no elimina las diferencias, las integra, si se dejan integrar, en una única verdad. Ecuménico aquí es la reintegración de todos en la unidad. La unidad católica es que la Iglesia abraza a todos en la unidad, sin quitarles lo específico suyo. En este mundo, de nuevo, tan fragmentado, estamos llamados a buscar esta unidad en lo esencial, sin menospreciar las expresiones locales de la fe, en esta rica vitalidad de la vida de la Iglesia. Luego, la defensa de la ortodoxia, la defensa de la verdad revelada, que es fundamento de todo lo demás. Si no defendemos la verdad revelada, la identidad cristiana se diluye. El necesario diálogo con el mundo moderno no puede ser dejando atrás los fundamentos de la fe. Para que el diálogo sea verdadero tienes que poner por delante todo lo que creemos. La importancia del discernimiento comunitario. De ahí el concilio. Uno de los mayores problemas de la Iglesia se salvó en un concilio. Es decir, en un ponerse de verdad a la escucha del Espíritu Santo, al discernimiento real, que es escuchar la voluntad de Dios, y la comunión. La comunión guiada por el Espíritu Santo. No el ponerse de acuerdo todos y llegar a un cierto consenso, sino el que escuchar juntos la verdad de la fe. Este es el sentido justo y preciso. El único modo de entender que la sinodalidad es compatible con la clave teológica de la comunión. Tercero, la importancia del magisterio, la importancia de los concilios, la liturgia como expresión de la unidad y, terminando, el testimonio martirial. Nosotros nos puede costar pensar la novedad que supuso un concilio. Estamos a 12 años del Edicto de Milán. Solo 12 años.
en los que la Iglesia pudo vivir con libertad. En el 313 Constantino concede la libertad religiosa. Permite a los cristianos libertad de su culto, que puedan levantar iglesias, les devuelve los bienes que habían sido solo 12 años después de las persecuciones. Y por tanto, en los padres conciliares está esta idea: los mártires han muerto por defender que Cristo es Dios. No es posible, por tanto, negarlo, ¿no? Por eso el título de la conferencia es el que he puesto. Es una frase de Ratzinger en Introducción al Cristianismo, ¿no? No está hablando de Nicea exactamente, está hablando de la divinidad, del Logos, de la divinidad de Cristo, ¿no? Por ello murieron los mártires, ¿no? Por defender que Cristo es el Hijo de Dios. El concilio tiene muy vivo, y esto tiene que ser también una llamada de atención para nosotros, que la fe proclamada no era simplemente un juego de verdades, un conjunto de ideas. Era una verdad por la que la Iglesia ha vivido 300 años sometida a persecución. Y por tanto es una verdad vital que llama al testimonio de la sangre, algo que hay que defender incluso a costa de sacrificios. Y es este testimonio martirial, en cierto modo, que tenemos que seguir dando. En definitiva, el Concilio de Nicea lo que nos enseña a nosotros hoy es la importancia de permanecer fieles al núcleo de la fe cristiana, en esta unidad católica que supone abrazar las diferencias y presentarse ante el mundo, ¿no?, sin ocultar la verdadera naturaleza de la Iglesia y la verdadera naturaleza de la gran novedad que es la encarnación. Si algo ha introducido de novedad en la historia de los hombres, la Iglesia, el cristianismo, es la encarnación, la idea, ¿no?, el acontecimiento de que Dios se hace hombre para reivindicar, para salvarnos. Pero también, si se hace hombre, está revelando la dignidad de todo lo humano, ¿no?, la dignidad esencial de lo que significa ser hombre. Y en este mundo, hoy, no solo necesitamos defender a Cristo Dios, sino defender al hombre de tantas amenazas. Muchas gracias. Querido profesor Ángel Castaño, muchas gracias por tu conferencia. No era sencillo a estas horas de la mañana el asomarnos a todo el significado que tiene la herejía arriana y cómo el concilio de Nicea tercia. Comenzabas haciendo una cita de Bernanos, chocante pero realmente provocativa, que hacemos memoria muerta de aquellos que están vivos. El interés por la unidad de la Iglesia es la respuesta última a la controversia que plantea Arrio. Y tú lo has dicho en varios momentos de tu intervención, que esa unidad de la Iglesia es unidad de liturgia, es unidad de disciplina y es unidad también de fe. La unidad, por tanto, en todos los ámbitos. No podemos estar pretendiendo una unidad ortodoxa litúrgicamente hablando cuando estamos pisoteando el dogma o cuando nuestra vida contradice con los hechos lo que queremos decir con nuestros labios y con nuestros cantos. Arrio, lo has dejado meridianamente claro, es alguien que, por negar la divinidad del Hijo de Dios, ataca frontalmente a lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con una consecuencia imparable en el ámbito cristológico. Dios, como primer principio, no ha originado el arjé. El Hijo es engendrado por el Padre. Has citado el texto de Proverbios 8:22, creado como principio de sus caminos en orden a sus propias obras, a su misión. Pero toda la teología de aquellos primeros 3 siglos de la Iglesia Católica es un escenificar la eterna sabiduría de Dios que en un momento se hace palabra.
la sabiduría eterna que se profiere como verbo, como logos. En Sabiduría 18 hay un texto que la Iglesia nos propone al final del Adviento y en la primera semana de la octava de Navidad. Y es un texto precioso, también literariamente hablando. Cuando un silencio todo lo envolvía y estaba la noche a la mitad de su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó a una tierra condenada al exterminio. Esta es la historia cristiana, la historia trinitaria, cristológica de nuestra fe como cristianos. En medio de un silencio surge una palabra, en medio de una oscuridad alguien enciende una luz para que mi tierra condenada al exterminio pueda escuchar la palabra que le salva y pueda encontrar el camino de su salvación. Para alguno de vosotros, cuando ha estado en su intervención don Ángel diciendo qué es lo que afirmaba Arrio, bueno, pues que Arrio nos lo ha repetido varias veces, es contrario a la paradoja. La paradoja la aborda tanto Henri Delivat como von Balthasar, porque la paradoja es casi un concepto teológico que viene a decir la paradoja que no todo cabe en mi intelecto. Hay cosas que nos superan, no tenemos palabras para explicarlas. Y entonces lo que hacemos es simplificarlas, banalizarlas, frivolizarlas, traicionando la verdad que nos preside. Para algunos de vosotros, cuando no quedaba claro en la exposición, justamente para desembocar después en la solución de Nicea, se estaría preguntando, yo lo tengo así como entre dos corchetes en rojo y en interrogante, bueno, entonces en definitiva, ¿cuándo es el cumpleaños del Hijo de Dios? ¿Cuándo le podemos felicitar su cumpleaños? Si es eterno, el calendario se nos complica. Si simplemente nació como nace cualquiera, pues bueno, 25 de diciembre, fum, 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 y muy poco más. La herejía es la disolución de la paradoja, que no cabe en nuestra atención intelectual, algo que nos supera en la revelación cristiana. Y Arrio no acepta las paradojas. Puede conceder que el Hijo es una criatura, incluso la primera criatura, pero se aviene mal con lo que nos ha recordado el profesor Ángel Castaño, el texto de Pablo en la carta a los Filipenses, que siendo de condición divina, no retuvo ávidamente seguir siendo Dios humanamente hablando. Nicea, por tanto, que es convocado por el emperador Constantino y no por el Papa Silvestre, viene a poner un relato histórico a algo que es eterno. Y viene a decir en expresión humana algo que es de Dios. Esta es la paradoja. Una expresión humana de algo que es divino. Un relato histórico de algo que no tiene tiempo, que es eterno. Por eso en el Homoousios que nos ha recordado, en el credo, en el símbolo de la fe, el niceno constantinopolitano, no con el que solemos hacer del símbolo de los apóstoles, que es más breve y el que hemos acabado únicamente memorizando, sino el que llamamos el credo largo, el niceno constantinopolitano. Ahí tenemos esa secuencia de lo que significa Nicea como respuesta a Arrio. Que Jesús es Dios de Dios, que es luz de luz, que es Dios verdadero de Dios verdadero, que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Yo creo que es un año este de Nicea para poder aprovechar, quizás repasando o aprendiendo por vez primera en los buenos diccionarios que tenemos de teología, la voz Nicea, donde se puede explicar la historia de aquel concilio y cuál es la urdimbre precisamente de su aportación fundamental para la Trinidad y para la Cristología. Nicea propicia, terminaba diciendo, la integración de la fe y la razón, porque la fe ilumina la razón sin vaciarla, evitando caer en el fideísmo, y la razón colabora con la fe para explicarla, sin caer en el racionalismo. Una fe que no se vacía
al estar en contacto con la razón, una razón que se enriquece cuando se deja iluminar por la fe, sin fideísmo y sin racionalismo. Y tú señalabas esos últimos puntos, has señalado 5, la unidad de la Iglesia en la fe, en la liturgia y en la vida, la centralidad de Cristo en nuestra vida cristiana, el sano ecumenismo como aceptación de las variantes aceptables con las que podemos estar dialogando, la defensa de la ortodoxia y el discernimiento eclesial. Ahí entraba, en tus últimas palabras, el magisterio ininterrumpido de la verdadera fe de la Iglesia y el testimonio martirial de quienes dieron la vida por defender que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. A mí me tocó en suerte, en gracia, podríamos decir, tener que explicar el Tratado de Trinidad en la misma universidad que sigue explicando don Ángel. Y para mí fue un regalo del cielo tener que empaparme bien de este tratado de los más importantes para poder explicar a mis alumnos estas cuestiones. Poco más de un siglo después de Nicea, aparecerá un padre de la Iglesia que será fundamental para explicar justamente la Trinidad y con todos sus consecuentes cristológicos, que fue San Agustín, que bien conoce don Ángel. Y San Agustín, en su célebre tratado de Trinitate, tiene esta preciosa, amable explicación de la Trinidad Santa. Y decía San Agustín, es el misterio de Dios. Y el misterio de Dios es una historia, la historia de un eterno amante, que es el Padre, que quiere a un eterno amado, que es el Hijo, y que lo quiere en un eterno amor, que es el Espíritu Santo. Quitad al amante o al amado o al amor, y habréis destruido la Trinidad, es decir, el Dios de los cristianos. Nos quedamos con estas palabras de San Agustín. Un eterno amante que quiere a un eterno amado en un eterno amor. Esta es la historia de Dios que se hizo humanidad en la persona de su Hijo. Muchas gracias.